¿Qué es la gimnasia? La gimnasia es un deporte de arte competitivo de iniciación temprana que requiere el aprendizaje y dominio de ejercicios llamados elementos, los cuales deben ser ejecutados con la mejor forma técnica posible. En ellos se ponen a prueba las capacidades físicas de flexibilidad, fuerza, coordinación, equilibrio, agilidad, resistencia, etc. La Federación Internacional de Gimnasia acoge 7 disciplinas o modalidades de gimnasia: artística, rítmica, acrobática, aeróbica, general, trampolín y hasta hace poco el parkour. En los Juegos Olímpicos se presentan la artística, la rítmica y el trampolín. A nivel de clubes y federaciones también se entrena bajo los parámetros de programas como Age Group de la Federación Internacional y el programa Junior Olympic de la Federación de Estados Unidos, además de los programas nacionales que cada país diseña para su trabajo propio. En otra definición de gimnasia, esta es un sistema de ejercicios físicos diseñados con propósitos terapéuticos, militares, educativos o recreativos. También es todo tipo de actividad física como trotar, caminar o hacer abdominales. Hacer algo de ejercicio comúnmente se denomina hacer gimnasia. La práctica de ejercicios físicos de manera metódica es muy antigua. Se conocen varios testimonios de Creta con la realización de saltos peligrosos. En Egipto se formaban pirámides humanas. En China las nacientes artes marciales incluían actividades acrobáticas. Algunos de estos testimonios se remontan al año 2000 a.C. Todas estas prácticas tenían un origen popular, religioso o militar. La gimnasia como deporte surgió en Grecia alrededor del siglo VIII a.C. Etimológicamente, gimnasia proviene del griego gymnastike y de gimnásticos, aficionado a ejercicios atléticos. También de gimnasia, ejercicio. Todo esto derivado de gimnos, que significa desnudo, debido a que los atletas entrenaban y competían completamente desnudos. Esta condición de desnudez también era para los tutores. Por esta razón, la palabra gimnasium se aplicó tanto al sitio usado para la práctica de ejercicios físicos como a algunos lugares de enseñanza. Es de anotar que en esa época las mujeres no eran admitidas a estos sitios, a excepción de la sacerdotisa. En ese entonces, allí no solo se hacía ejercicio, sino se discutía sobre arte, política o música. El ideal de mente sana en cuerpo sano exigía que el ejercicio físico se combinara armoniosamente con la actividad intelectual. La gimnasia consistía en danzas acrobáticas desligadas de religiosidad y en ejercicios que se desarrollaban en la palestra: carreras, saltos, lanzamientos, lucha libre, pugilismo, pancracio, etc. Es decir, la gimnasia comprendía algunas actividades que actualmente son consideradas deportes distintos, tales como el boxeo, la lucha y el atletismo. Los Juegos Olímpicos establecidos en el año 776 a.C. los incluían entre sus pruebas y eran consagrados a los dioses del Olimpo. La gimnasia en Esparta estaba dirigida a la preparación militar. En Atenas, en cambio, era parte de una formación integral en la que la educación física iba acompañada de la enseñanza del arte y la filosofía. Los romanos, herederos de la cultura griega, adoptaron la concepción espartana de la gimnasia, es decir, la usaron como un medio para preparación de soldados más eficaces. Los ejercicios acrobáticos realizados por hombres y mujeres, en su mayoría esclavos, se realizaban durante los banquetes, reuniendo acróbatas, equilibristas o bailarines. También cabe mencionar el uso de caballos de madera para el aprendizaje de la equitación y en preparación para la guerra. El entrenamiento físico también era fundamental para los gladiadores, centro de los espectáculos del circo romano. Por lo demás, los romanos no compartían la idea griega del valor educativo de la gimnasia, a la que en todo caso, y junto con su importancia militar, asignaba un valor meramente higiénico vinculado a la salud. En la Edad Media, el cristianismo rechazó la gimnasia por ser un culto al cuerpo, practicado en la antigua Grecia. Sin embargo, en las compañías artísticas que iban de feria en feria y que dieron nacimiento a los primeros circos, saltimbanquis, malabaristas y acróbatas continuaron realizando ciertos ejercicios de carácter acrobático. Ellos eran considerados por la iglesia como seguidores de Satanás. Pese a esta imagen, eran buscados por los señores medievales para animar las fiestas. Durante el Renacimiento se revalorizó la cultura griega y resurgió el interés por la gimnasia. En 1569, el médico y pedagogo italiano Hieronymus Mercurialis publicó De Arte Gymnastica, considerado el primer tratado de medicina deportiva,
en el que la gimnasia es abordada en relación con el mantenimiento de la salud. Algunos años más tarde, en 1599, el acróbata y equilibrista italiano Arcángel Tuccaro publicó Diálogos sobre el ejercicio de saltar en el aire, libro que contiene 87 grabados que ilustran 50 ejercicios acrobáticos. La gimnasia moderna surgió en el siglo XVIII con la Ilustración. En 1762, el filósofo francés Jean-Jacques Rousseau, uno de los principales representantes del movimiento ilustrado, publicó el tratado pedagógico Emilio o de la Educación, en donde abogaba por la actividad física como parte de la enseñanza. Esta obra impulsó una profunda reforma en la educación europea de la época. Dichas ideas fueron acogidas por el pedagogo alemán Johann Bernhard Basedow, quien fundó en 1776 el movimiento pedagógico del Philanthropium de Dessau, incorporando la realización de actividades gimnásticas al aire libre en el programa educativo de su escuela. Así se convertiría en el primer profesor de la gimnasia moderna. En Alemania se abrieron muchas escuelas similares. De una de ellas surgió el considerado precursor de la gimnasia moderna, Johann Christoph Friedrich Guth-Muss, quien dirigió una de estas escuelas en Steffenhall. El pensamiento de Muss se recoge en su libro Gymnastik für die Jugend, Gimnasia para los jóvenes, de 1793, en el que dividía la gimnasia en natural y artificial, o sea, utilitaria y no utilitaria. La primera se centraba en la salud del cuerpo, mientras que la segunda se enfocaba en el aspecto estético de la gimnasia, de manera similar a la gimnasia artística actual. La gimnasia natural fue desarrollada por el sueco Per Henrik Link, quien participó en los ejercicios gimnásticos del creador de la gimnasia danesa, Frans Nattegaard. Link fue fundador del Royal Gymnastic Central Institute en Estocolmo en 1813. Además, fue el inventor de aparatos para educación física, incluido el caballo de caja o cajón sueco, las barras de pared o espalderas y las vigas o bancas suecas. Link propició la creación del Movimiento del Norte, que creó la Academia Sueca en 1814. El término gimnasia artística apareció en el siglo XIX para distinguir la gimnasia recreativa de la practicada por los militares. En este tiempo surge el padre de la gimnasia deportiva moderna, el alemán Friedrich Ludwig Jahn, fundador del movimiento Turmverein, asociación de clubes de gimnasia en Berlín en 1811. Jahn dio los primeros pasos en la sistematización de la gimnasia artística. Su concepción de la gimnasia quedó en su libro Die Deutsche Torkunst, el arte alemán de la gimnasia, de 1816, cuya autoría compartió con su asistente Ernst Eisleben. El primer festival de gimnasia de Alemania, Turnfest, se celebró en Coburgo en 1860, siguiendo la escuela de Jahn. Jahn llamó a la gimnasia Turnen. Además, inventó la barra horizontal, las barras paralelas, la barra de equilibrio y el salto de caballo. Luego introdujo la competición entre gimnastas, abriendo el camino a la gimnasia como deporte, aunque en un principio su método pretendía restaurar la vitalidad de las personas. A pesar de las adversidades, la gimnasia despegó considerablemente a mediados del siglo XIX, época en la que ya se habían creado todos los aparatos actuales. A partir de Alemania, la gimnasia se desarrolló en Suiza, en Francia, en Bélgica, pero también en Estados Unidos a partir de 1830 con inmigrantes alemanes. En Francia, la escuela de Joinville fue creada en 1852. Al mismo tiempo, Hippolyte Triat desarrolló la gimnasia de suelo, con acrobacias, aunque también utilizaba mancuernas y aparatos. Al mismo tiempo, el trapecista Jules Léotard, quien dará su nombre a la indumentaria que visten hoy los gimnastas, adquirió un importante reconocimiento en el trapecio. Sin embargo, algunos accidentes disminuyeron el atractivo de la gimnasia con aparatos. En 1888, la gimnasia fue arraigándose en algunas escuelas y se fundó la Asociación Amateur de Gimnasia. El barón francés Pierre-Frédéric de Coubertin incluyó la gimnasia en el programa de los primeros Juegos Olímpicos de Atenas en 1896. Allí se compitió en 6 eventos individuales y 2 por equipos, compitiendo solo los hombres. La competencia se realizó en el Estadio Panathinaiko de Atenas entre el 9, 10 y 11 de abril de 1896. Participaron 71 competidores, 52 de ellos griegos y 8 de naciones diferentes.
La mayoría de federaciones europeas se negaron a participar en los Juegos. Habría que esperar hasta 1912 para un reconocimiento real de la gimnasia deportiva, aunque a partir de 1903 se organizó un torneo europeo de gimnasia artística. Este es considerado también como el primer campeonato mundial. La Federación Europea de Gimnasia fue creada en Lieja, Bélgica, el 23 de julio de 1881 en una reunión de representantes de las federaciones de gimnasia belga, francesa y holandesa. Originalmente, en 1897, la Federación Europea de Gimnasia tenía 17 federaciones nacionales. Sin embargo, cuando los Estados Unidos se unieron en 1921, el comité cambió su nombre a Federación Internacional de Gimnasia, o FIG. En este tiempo, debido a la guerra entre la gimnasia alemana como deporte y la calistenia como higiene, se continuó con la exhibición de ejercicios colectivos de gimnasia suecos, presentados hasta los Juegos Olímpicos de 1920. En 1928 se realizó la primera participación femenina por equipos. En 1930 se introducen los ejercicios de suelo, lo que posibilita la aparición de más acrobacias. Las mujeres en 1934 empiezan a competir en la clasificación general individual. En los Juegos Olímpicos de 1936, el programa de gimnasia se estabiliza definitivamente con la desaparición de las pruebas por equipos en cada aparato y en la escalada con cuerda. La gimnasia pasa de ser un deporte colectivo a uno individual. Desde inicios de la década de 1950, los rusos y japoneses, ya presentes desde 1936, toman la supremacía en las pruebas. Aparecen nuevas dificultades gimnásticas, fases de despegue más importantes o lanzamientos de barra, combinados con nuevos materiales de apoyo, como el trampolín Reuter y la colchoneta de aterrizaje Sarney, dando a la gimnasia una mayor impresión de espectacularidad para el deleite del público. Esto lleva al aumento de las competiciones, campeonatos de Europa, copas del mundo, torneos internacionales. Los chinos empiezan a competir en 1958. Es de anotar que el Campeonato Mundial de 1960 fue el último en realizarse al aire libre. La gimnasia entonces se convierte definitivamente en una disciplina bajo techo. A la vez se feminiza la actividad. Los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956 están marcados por la llegada de las japonesas. La música acompaña el ejercicio de suelo de las niñas en 1958. Así, con el tiempo la atención mediática aumentó la visibilidad de la gimnasia. Esto dado por las actuaciones de Vera Kazlowska en 1968, Olga Korbut en 1972, Nadia Comaneci, el 10 perfecto, en 1976 o Marilu Retton en 1984. La aparición de niñas gimnastas combinado con los riesgos y el aspecto sensacional de las acrobacias causó gran impacto entre los espectadores. En este tiempo se dio la participación precoz de algunas gimnastas, por lo que se crearon reglas que ayudaron a establecer la edad mínima en 16 años para las grandes competiciones. En los años 80 sigue en aumento el riesgo con nuevas acrobacias. Los estadounidenses empiezan a aparecer en el podio. Se evoluciona aún más con la eliminación de las rutinas obligatorias, que habían estado por mucho tiempo vigentes. La carrera por mostrar cada vez más riesgo y virtuosismo parece seguir vigente hasta la actualidad.